Bienvenidos a la dosis del alma. Hoy te contaré cómo se hizo la Biblia, de principio a fin. La historia de la Biblia comienza en las civilizaciones del creciente fértil, donde pueblos como los sumerios, acadios y cananeos compartían mitos sobre la creación, diluvios y héroes. Los hebreos, un grupo semita nómada, absorbieron elementos de estas culturas, pero los reinterpretaron bajo una fe revolucionaria, el monoteísmo. Relatos como la creación, Génesis 1, el jardín del Edén y el diluvio universal fueron transmitidos oralmente durante generaciones, fusionando memorias históricas vagas como migraciones de clanes con símbolos teológicos. Abraham, considerado el padre del pueblo hebreo, surgió como figura central en estas tradiciones, vinculado a promesas divinas de tierra y descendencia. La Torá, de la oralidad a la escritura, 1200 a 500 a.C., hacia el siglo XIII a.C., según la tradición, los hebreos escaparon de la esclavitud en Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Este evento, el Éxodo, se convirtió en el núcleo de su identidad. Durante su travesía por el desierto, se afirma que Moisés recibió de Dios en el monte Sinaí los 10 mandamientos y un conjunto de leyes. Sin embargo, los estudios modernos sugieren que estos textos no se escribieron de una vez. La redacción final de los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ocurrió siglos después durante el exilio en Babilonia, 586 a 538 a.C., cuando sacerdotes y escribas combinaron tradiciones del norte, reino de Israel, y del sur, reino de Judá. Por ejemplo, el relato de la creación en Génesis 1, con su orden cósmico, contrasta con el más antropomórfico de Génesis 2, reflejando fuentes distintas unificadas. Monarquías, profetas y registros históricos, 1000 a 586 a.C. Con la instauración de la monarquía bajo Saúl, David y Salomón, siglos 11 a 10 a.C., surgió una corte real que comenzó a documentar crónicas. Textos como los Salmos, atribuidos a David, y Proverbios, vinculados a Salomón, se compusieron, aunque su autoría directa es discutida. Tras la división del reino, Israel al norte, Judá al sur, en el 930 a.C., surgieron profetas como Elías y Eliseo, cuyas palabras se transmitieron oralmente antes de ser escritas. En el siglo VIII a.C., profetas escritores como Amós y Oseas denunciaron la injusticia social y la idolatría, usando poesía y metáforas vívidas. La caída de Israel ante Asiria, 722 a.C., y la posterior destrucción de Jerusalén por Babilonia, 586 a.C., fueron interpretadas como castigos divinos, impulsando la recopilación de textos para preservar la fe. Exilio en Babilonia y reorganización, 586 a 538 a.C. El exilio babilónico fue un punto de inflexión. Sin templo ni rey, los judíos se centraron en la Torá y el sábado como pilares de identidad. Sacerdotes como Ezequiel y escribas como el autor de Isaías 40 a 55, conocido como Deutero Isaías, escribieron mensajes de esperanza, proclamando un nuevo éxodo. En este periodo, se consolidó la Torá en su forma actual y se empezaron a estructurar libros históricos como Reyes y Crónicas, que reinterpretaron el pasado para enseñar lecciones morales. El Segundo Templo y la canonización judía, 538 a.C., 70 después de Cristo. Tras el edicto de Ciro, 538 a.C., los judíos regresaron a Jerusalén y reconstruyeron el templo. Esdras, un sacerdote escriba, leyó públicamente la Torá, Nehemías 8, estableciéndola como ley nacional. Entre los siglos 5 y 2 a.C., se completaron los libros de los profetas, Nebim, y los escritos, Ketubim, formando el Tanaj, Torá, profetas, escritos. Sin embargo, el canon no se cerró oficialmente hasta el siglo II después de Cristo, cuando rabinos judíos, tras la destrucción del Segundo Templo, 70 después de Cristo, definieron los 24 libros del canon hebreo en Jamnia Yavni, excluyendo textos como Tobit o Macabeos. La Septuaginta y el mundo helenístico,
siglo III a.C. y después de Cristo, en Alejandría, bajo el reinado de Ptolomeo II Filadelfo, siglo III a.C., 72 eruditos judíos tradujeron la Torá al griego, creando la Septuaginta, LXX. Con el tiempo, se añadieron traducciones de otros libros y textos originales en griego, como Sabiduría de Salomón, formando una Biblia más amplia. Esta versión fue adoptada por judíos de la diáspora y posteriormente por los primeros cristianos, quienes la usaron para argumentar que Jesús cumplía las profecías mesiánicas. Jesús y los orígenes del Nuevo Testamento, 30 a 100 después de Cristo. Jesús de Nazaret, un predicador judío del siglo I después de Cristo, desafió las interpretaciones religiosas de su tiempo. Tras su crucifixión, circa 30 a 33 después de Cristo, sus seguidores afirmaron que había resucitado. Las comunidades cristianas preservaron sus dichos, llamados logia, y relatos de milagros oralmente. Pablo de Tarso, un fariseo convertido, escribió cartas a iglesias entre el 50 y el 60 después de Cristo, como Romanos y Corintios, abordando conflictos doctrinales y éticos. Estos textos se copiaron y circularon entre las comunidades. La destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo por los romanos catalizó la escritura de los evangelios. Marcos, el primero, circa 70 después de Cristo, presentó a Jesús como el Mesías sufriente. Mateo, circa 80 a 90 después de Cristo, y Lucas, circa 85 a 95 después de Cristo, usaron a Marcos y una fuente común de dichos, llamada *Q, añadiendo material único, como los relatos de la infancia. Paralelamente, se escribieron Hechos de los Apóstoles, como secuela de Lucas, cartas atribuidas a Pedro, Santiago y Judas, y el Apocalipsis, que usó símbolos para animar a los cristianos perseguidos. La lucha por el canon cristiano, siglos II a IV después de Cristo. En los primeros siglos, los cristianos debatieron qué escritos eran autorizados. Marción, un hereje del siglo II, rechazó el Antiguo Testamento y parte del Nuevo, pero la Iglesia respondió reafirmando la continuidad con el judaísmo. Padres de la Iglesia, como Ireneo de León, defendieron los 4 evangelios como pilares. El fragmento muratoriano, circa, año 700 después de Cristo, lista 22 de los 27 libros actuales, excluyendo Hebreos, Santiago y otros. Controversias rodeaban textos como el Apocalipsis, rechazado en Oriente, o la Epístola de Bernabé, incluida en el Codex Sinaiticus. Finalmente, en los concilios de Hipona, 393 después de Cristo, y Cartago, 397 después de Cristo, bajo la influencia de Agustín de Hipona, la Iglesia Occidental ratificó el canon de 27 libros. El Antiguo Testamento cristiano mantuvo los libros de la Septuaginta, llamados deuterocanónicos, como Judith y Macabeos, aceptados por católicos y ortodoxos, pero rechazados por los protestantes durante la Reforma. Transmisión manuscrita y traducciones, siglos IV a XV después de Cristo. La preservación de la Biblia dependió de copistas. En el siglo IV, el Codex Vaticanus y el Codex Sinaiticus, en griego, atestiguaron el texto completo. Jerónimo, encargado por el Papa Dámaso I, tradujo la Biblia al latín, la Vulgata, 382 a 405 después de Cristo, usando el hebreo para el Antiguo Testamento, lo que generó tensiones con quienes preferían la Septuaginta. Durante la Edad Media, monasterios como Monte Cassino copiaron la Vulgata, aunque errores y variantes se acumularon. En Oriente, Cirilo y Metodio tradujeron la Biblia al eslavo antiguo, siglo IX, mientras que Mesrop Mashtots creó el alfabeto armenio para traducir las escrituras, siglo V. Los judíos, por su parte, desarrollaron el sistema de los masoretas, siglos VI a X después de Cristo, añadiendo vocales y notas al texto hebreo para preservar su pronunciación. La imprenta, la Reforma y las Biblias modernas, 1455 siglo XXI. La invención de la imprenta por Gutenberg revolucionó la Biblia. En 1455 se imprimió la primera Vulgata. Martín Lutero, en 1522,
tradujo el Nuevo Testamento al alemán, basándose en el texto griego de Erasmo de Rotterdam, y rechazó los deuterocanónicos, llamándolos apócrifos. La King James Version, 1611, se convirtió en icono angloparlante, mientras el Concilio de Trento, 1546, reafirmó el canon católico. En el siglo XIX, descubrimientos como los manuscritos del Mar Muerto, 1947, revelaron textos bíblicos 1000 años más antiguos que los conocidos, confirmando la precisión de las copias medievales. Hoy, proyectos como la Biblia Hebraica Stuttgartensia, hebreo, y el Novum Testamentum Graece, griego, buscan reconstruir los textos originales, mientras traducciones dinámicas como la NBI acercan la Biblia a nuevas generaciones. La Biblia hoy, un legado vivo. La Biblia sigue siendo un texto en evolución. Para los creyentes, es inspirada por Dios. Para los académicos, una ventana a la historia antigua. Su influencia permea leyes, arte, música y ética global. Desde las tablillas cuneiformes hasta las aplicaciones digitales, su viaje refleja la búsqueda humana de significado, la lucha entre ortodoxia y herejía, y la fe inquebrantable en que las palabras pueden trascender el tiempo. Esta es la historia completa, un tapiz tejido con luchas, revelaciones y esperanzas, donde lo divino y lo humano se entrelazan en cada página. Si te gusta nuestro contenido, te invito a compartirlo y a que te suscribas a nuestro canal La Dosis del Alma y compartas con tus amigos nuestras historias. Déjame en los comentarios qué te pareció este capítulo sobre la Biblia. Gracias, hasta la próxima.